Hola, hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente a través de esta plataforma, a través del Facebook Alianza Cristiana Misionera Conturmo y a través de mi Facebook personal también. Es una alegría el poder estar este día domingo en el que celebramos como pueblo cristiano la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y gracias por estar acompañándonos en este día. Así es. Nos está saludando la Pauli Sarabia. Bendiciones, Pauli. Que el Señor te bendiga junto a la familia. Ahí Antonieta también. Jacqueline Camaño, Graciela Garrido, nos están viendo de Neuquén. Así que un beso enorme también por allá. Bendiciones a ustedes. A lo lejos, un saludo enorme. Muy bien. Bueno, nuestra hermana Celia y la hermana Sibel estuvieron transmitiendo desde también la plataforma del Facebook. Estuvieron compartiendo una clase de niños, un programa de niños, para niños, y estuvieron participando algunos niños con sus fotos, respondiendo a las preguntas, enviando WhatsApp, fotos, de todo, Hugo. audios. Sí. Muy bien. Espero que no estén comiendo papas fritas por ahí. No me va a dar mucha hambre a mí. Así es. Saludar entonces también a los hermanos que se han sumado a la transmisión. Hermano Liu, hermana Paulina, hermana Andrea, la Asim de Ñuñoa también. Gracias por estar viéndonos también. Saludamos a los pastores allí también, el pastor Juan Roberto y su esposa. Que a Dios Gustavo les bendiga. también. A Gustavo Escobar también, que se enganchó recién. Bendiciones, Gustavo. Bendiciones, Gustavo. Estoy contento por cada uno de ustedes que se suman a nuestras transmisiones. Entonces, les ruego que me acompañen por favor allí a la parte de la escritura en el libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, entonces, capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos de allí. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer allí en el nombre del Señor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 13, por favor, del mismo capítulo, Primera de Corintios 12, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hasta ahí la palabra del Señor.
El día viernes estuve compartiendo con ustedes el momento de la crucifixión de Jesús, ya que en ese día, precisamente, un día viernes del año 30 aproximadamente después de Cristo, Jesús estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, allí en el monte Gólgota. Y hoy, día domingo de ese mismo año, año 30, Jesucristo estaba resucitando. En la madrugada del día de hoy, la madrugada del día domingo, nuestro Señor Jesucristo se levantó venciendo a la muerte. Y esa es una verdad que nosotros predicamos, y como el apóstol Pablo, es la resurrección de Cristo, es la esencia del cristianismo. Y en este tiempo me he dedicado a leer muchos libros de apologética. Y uno de ellos es el libro de James Kennedy, que se llama ¿Por qué creo? Hay otro también de John Kennedy que se llama ¿Y qué si Jesucristo no hubiese venido? Y otros como las 10 oposiciones más comunes al cristianismo de Alex McFarland, Nuevo Ateísmo de Antonio Cruz, y así muchos otros que nos ayudan a tener la evidencia de la resurrección de Cristo. Anteriormente les había sugerido otros libros como El caso de Cristo de Lee Strobel o La historia de Joseph McDowell. Son libros, más que un carpintero, son libros que nos pueden ayudar no a afirmar nuestra fe, porque nuestra fe está firme en Cristo. Y espero que sí sea, porque todos quienes hemos entrado en este Evangelio Santo hemos creído que Jesucristo vive, para gloria de Dios Padre. Entonces, el por qué yo recomiendo leer estos libros también es por el tema de la apologética, es decir, la defensa que nosotros presentamos de la fe y de la esperanza que aguardamos. Y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el apóstol allí nos exhorta a que debemos estar preparados para presentar defensa de la fe y de la esperanza que aguardamos cuando alguien lo demande. Y una de las objeciones más comunes al cristianismo es que Cristo no resucitó. ¿Ya? Por eso el apóstol Pablo aquí hace esta reflexión. Versículo 12 dice: pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos. En el tiempo de Jesús estaban los saduceos, y los saduceos no creían en la resurrección. Por eso Jesucristo, cuando entraba en debate con ellos, les hablaba de la resurrección. Cuando se juntaban los fariseos y los saduceos, Jesús les hablaba de la resurrección, y este grupo se dividía porque los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí creían en la resurrección. Pero esta cuestión de negar la resurrección no es algo nuevo. Pasó a los tiempos de Jesús y sigue pasando hasta el día de hoy. Y las mentes más brillantes que la historia nos ha dado, nos ha regalado, han negado la resurrección de Cristo. Estuve leyendo de muchos que negaron la resurrección de Cristo, y que al hacer un estudio serio del tema de la resurrección de Cristo, no les quedó otra que aceptar la resurrección de Cristo, porque están las evidencias, están los hechos de la resurrección de Cristo. Y así hay muchos quienes, al estudiar seriamente el caso de la resurrección de Cristo, terminan aceptándola. Muchos intentaron escribir un libro refutando la resurrección y el cristianismo. Yo les hablaba el caso de este famoso escritor Lewis Wallace, quien empezó a escribir un libro para refutar el cristianismo y la resurrección,
y terminó defendiéndolo. Y el resultado de ese libro fue Ben-Hur, ese libro, que hoy está en venta en nuestras librerías cristianas. Yo les decía que antiguamente a los niños de sexto se les hacía leer Ben-Hur, un pequeño libro, pero ahora es un libro más grande. También está la película Ben-Hur. Es una historia bastante interesante, una especie de novela escrita por Lewis Wallace, que, como dije al principio, era un intento de refutar las ideas absurdas del cristianismo y la resurrección de Cristo, pero terminó defendiéndola. Entonces, al día de hoy, muchos niegan la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos un himno en nuestros himnarios. Es el himno en el himnario de la Alianza Cristiana y Misionera, el número 63. Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros los negaren, yo sé que Él vive hoy. Y este himno fue un himno escrito apologéticamente. No recuerdo el nombre. A ver, sí. Fue escrita por Alfred Hakluyt. Él fue el escritor de este famoso himno Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Él estaba escuchando un programa radial, y en ese programa radial se estaba humillando al cristiano, diciendo que las creencias del cristianismo eran algo absurdo, que Cristo estaba muerto. Entonces, todas las personas cristianas que llamaban para defender su fe eran hecho, en buen chileno, eran hecho pebre por este ateo a través de la radio. Entonces, este predicador empezó a ponerse mal porque nadie podía debatir a este ateo. Y entonces su esposa le dice que él escribiera algo. Entonces él empezó a escribir su defensa en contra de este ateo, y el resultado de esa defensa fue este himno que nosotros tenemos y que cantamos al día de hoy. Así que este himno es un himno apologético, que fue escrito en defensa de la fe. Y también es triste notar de que muchas personas que hoy escuchan que el cristianismo es una idea absurda y que no hay fundamento para nuestra fe, muchos, con tristeza en el corazón, lo decimos que no son capaces de dar el fundamento de su fe. ¿En qué radica el fundamento de su fe? Y algunos me dirán, pero la fe no se puede fundamentar. Pero hoy, a través del avance de la misma ciencia, que Dios ha permitido que la ciencia ha avanzado, y la ciencia ha descubierto que las cosas que están escritas en la Biblia son reales, y que el nacimiento de Jesús, que la vida de Jesús, y que la muerte y resurrección de Cristo es un hecho real. Así que, irónicamente, la ciencia ha aportado estos datos. La ciencia que empezó a estudiar para refutar las ideas del cristianismo, la misma ciencia nos dio esos aportes valiosos para nosotros, para que nosotros reafirmáramos nuestra fe, porque Él vive hoy. Él murió y resucitó. Y los argumentos, estuve leyendo hoy en la tarde 4 de los argumentos más comunes a la resurrección de Cristo, y un argumento en particular es el que dice que Cristo en realidad no murió. No sé si usted ha escuchado eso, que dice que en realidad Jesús sufrió una especie de desmayo, ¿ya? Y no sé si usted los ha escuchado, pero se cree que Jesús se desmayó y no murió. Entonces, si no murió, tampoco resucitó.
Lo cual es algo absurdo el creer que Jesús sufrió un desmayo. Porque la forma en la que Jesús murió, los clavos, la herida en su costado que demostró que Jesús estaba muerto, es una evidencia científica de que Jesús estaba muerto. Y más aún, si no creemos en esa evidencia, ¿cómo podemos creer que Jesús pudo soportar los clavos, el sudario, las especias aromáticas que lo hubiesen intoxicado? Porque la historia dice que eran 45 kilos de sudario y de especies aromáticas, lo cual si Jesús hubiese estado vivo lo hubiese matado igual por la cantidad de aroma. Que recuerden que era una especie de, como si se hubiese momificado algo, y las especias que se colocaron era para el olor del muerto, entonces eran muy fuertes, para contrarrestar el olor del muerto. Entonces Jesús, si no hubiese muerto, Jesús hubiese muerto intoxicado. Ahora, ¿cómo pudo Jesús sacarse ese sudario? Porque el sudario incluía que se tapara hasta la nariz, toda la cara, entonces era imposible que Jesús hubiese vivido dentro de la tumba. Y recuerden que Jesús había estado por lo menos 3 días sin comer, sin dormir. Y después se dio el lujo de caminar 22 kilómetros en el camino hacia Emaús. ¿Cómo es posible que eso haya pasado? Si es que Jesús no murió. Porque si Jesús sufrió un desmayo, era imposible que después saliera caminando de la tumba. Era imposible, científicamente imposible. Las heridas en los pies, en sus manos y en su costado y en su cabeza. Entonces, dentro de los puntos que niegan la resurrección de Cristo, la no muerte de Cristo es como lo más absurdo que hay. Porque aunque Jesús no hubiese muerto crucificado, en la tumba sí hubiese muerto. Y si no murió, ¿cómo pudo hacer? Si solamente sufrió un desmayo y después salió de la tumba, ¿cómo pudo haber hecho todas las cosas que hizo después? Como por ejemplo caminar, lo cual hubiese sido imposible. Entonces, con todo esto, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús resucitó, venció a la muerte, el primogénito en la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La misión de Jesús consistía en que él tenía que morir y derramar su sangre en la cruz y resucitar el tercer día. Si Jesús no hubiese muerto y resucitado, él no hubiese completado su misión. Y la Biblia nos dice que a través de su muerte y resurrección, él venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Gloria a Dios. Porque hoy nosotros ya no vivimos con ese temor a la muerte, porque Jesucristo venció a la muerte. Gloria sea su nombre. Entonces, vemos, yo le invito a estudiar. Si usted tiene una fe firme, gloria a Dios por eso. Pero yo le invito también a prepararse. Estamos en un tiempo donde el ateísmo ha aflorado mucho, donde el intelectualismo es muy floreciente, donde hay muchos seguidores de esas mentes brillantes, pero que en su mayoría, todos quienes comenzaron ateos, estudiando la resurrección de Cristo, terminaron siendo teístas, es decir, creyendo en Dios, porque la evidencia está ahí. Está la película Dios no está muerto 2, si no me imagino, si mal no recuerdo,
en la que se invita al juicio de esta profesora a Lee Strobel y a un policía, a un investigador. Y ellos dan una evidencia clara de la muerte y resurrección de Cristo. Y es impresionante cómo lo hacen. Entonces les invito a prepararse de esa manera. Y repito, no porque tengamos dudas acerca de la resurrección de Cristo, sino para dar evidencias de lo que predicamos y anunciamos. Y Pablo aquí lo está dando. Pablo aquí está diciendo que Jesucristo murió y resucitó. El versículo 5 que apareció allí a Pedro, Cefas es Pedro, es su nombre hebreo. Apareció a Pedro y a los 12. Después apareció a más de 500 a la vez. ¿Qué está haciendo Pablo? Está dando evidencias de la resurrección de Cristo. Versículo 7, después apareció a Jacobo el hermano de Jesús, Santiago. Después a todos los apóstoles. Y como último de todos, a mí como abortivo me apareció, dice Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo? Está dando evidencias de la resurrección de Jesucristo. Y da un contraste de toda la argumentación en contra de la resurrección, diciendo que todo eso sería vano entonces. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y nosotros debemos entenderlo bien, debemos saberlo y debemos enseñarlo. Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Pruebas indubitables. ¿Qué significa eso? Pruebas incuestionables de su resurrección. Yo no sé si usted realmente cree en la resurrección de Cristo. La evidencia bíblica nos dice que Cristo resucitó, pero también la evidencia científica nos dice que Cristo resucitó. Por lo tanto, nuestra fe no es en vano, mis queridos. Cristo resucitó. Gloria sea a nuestro Señor. Él resucitó. Y Él resucitó para que nosotros tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia. Y un día como hoy, un día domingo, hace 1960, 80 años por ahí, nuestro Señor resucitó. Alabamos su nombre porque Él vive. Cantamos una hermosa alabanza que dice más o menos así, porque Él vive, triunfaré mañana. Depende de las versiones que cantemos. Pero la vida vale más y más porque vive Jesús. Es una hermosa alabanza que cantamos. También hay otra canción muy antigua que poco se canta en nuestras iglesias, es Vive Jesús el Señor. Y es solamente esa palabra, vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive. Alabamos el nombre del Señor porque Él vive. Porque Él es el Dios que nosotros predicamos. El Dios que venció a la muerte, venció el pecado, venció para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia, para que nosotros hoy pudiéramos presentarnos delante del Padre libremente, porque cuando Jesucristo murió, se rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde nadie podía entrar, excepto el sumo sacerdote una vez al año. Pero nosotros hoy tenemos un acceso libre al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Santo es su nombre. Exaltamos el nombre de Jesús porque Él vive. Él vive. Créalo. Créalo que Él vive. Otro pasaje que me gusta mucho, que también lo leí el viernes, es el de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Luego de la muerte y resurrección de Jesús, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y volvamos allí a Hechos capítulo 1, cuando allí Lucas escribe a Teófilo, le cuenta la historia después de Jesús, la historia de la iglesia, le cuenta los 40 días que Jesús estuvo aquí en la tierra y le dice que las pruebas de la resurrección son incuestionables. Son incuestionables. Ni la ciencia puede cuestionarlo hoy, la resurrección de Cristo. ¿Por qué deberíamos dudarlo nosotros? Y este Jesús, dice el versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, así vendrá un día. Los discípulos fueron testigos de su resurrección y fueron testigos de su ascensión. Y también fueron testigos de las palabras que el ángel dijo, Jesús como se fue, va a venir un día por nosotros. Por eso debemos dar fe de la esperanza que aguardamos, y esa esperanza es que Cristo vendrá un día por nosotros. No sabemos cuándo va a ser, pero Cristo viene por su iglesia. ¿Estás preparado para irte con el Señor? ¿Estamos preparados? ¿La iglesia de Jesucristo hoy está preparada para irse con su Señor? Eso es lo que debemos tener siempre en cuenta y presente. Hay una historia bien particular que leí en estos días y que hoy estuve repasando. Leí muchas historias. Este libro no sé si lo ven ahí. Bueno, por acá se llama ¿Y qué si Jesús no ha venido? De James Kennedy. ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Se llama, de James Kennedy. Este libro nos habla en el capítulo 13 nos habla de, el título allí, Sublime Gracia, es el título, y habla de las vidas transformadas por Jesucristo. Y hay un versículo allí de el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo el Señor, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y allí nos narra la historia de muchas personas que fueron cambiadas por Jesucristo. Entre esos, el famoso autor del himno Sublime Gracia, John Newton. Y lo primero que tengo aquí es una historia que quiero compartirles. Y esta dice, en el siglo XIX, Charles Bradlaugh, un destacado ateo, desafió a un cristiano a debatir sobre la validez de las pretensiones del cristianismo. El creyente House Price Hughes, no soy muy bueno para el inglés, pero ahí le intento algo. Era un activo ganador de almas que trabajaba entre los pobres de los barrios bajos de Londres. Hughes dijo a Bradlaugh que él estaría de acuerdo en debatir, pero le propongo una condición. Le dijo, le propongo que cada uno de nosotros traiga algunas evidencias concretas de la validez de nuestras creencias en la forma de hombres y mujeres que hayan sido redimidas de la vida de pecado y de vergüenza gracias a la influencia de nuestra enseñanza.
Yo llevaré 100 de esas personas y lo desafío a que usted haga lo mismo. Hughes le dijo luego que si Braclaw no podía traer 100, que trajera 50. Si no podía traer 50, que trajera 20. Finalmente iba acercando el número hasta llegar a 1. Lo único que Braclaw tenía que hacer era hallar una sola persona cuya vida hubiera sido elevada por el ateísmo. Y Hughes, quien debía aportar 100 personas transformadas por Cristo, estaría de acuerdo en debatir con él. Braclaw abandonó la propuesta. Si el desafío se hiciera hoy, a tal debate ofrecido, la respuesta sería exactamente la misma. La gente no es mejorada por el ateísmo, a menos que éste, como ellos lo definen, sea el no abrazar una forma retorcida de cristianismo, que no es cristianismo en absoluto. El desafío de este ganador de almas fue excelente. Y el ateo que ofreció este debate abandonó el debate porque no tenía cómo evidenciar la creencia que él tenía. Y así, queridos, hoy podemos refutar las ideas del ateísmo fácilmente si nos preparamos y estudiamos, pero por sobre todo estudiar la palabra del Señor. Aquí está la fuente máxima de autoridad. Aquí está la palabra profética más poderosa de todos los tiempos. Leer libros sí, es bueno, pero si lees libros y no lees la palabra del Señor, de nada te va a servir. La Biblia y ver algún material que te pueda ayudar en lo que necesites. Pero debemos estar preparados. Estimados, nuestro Señor resucitó. Eso es lo más importante. El Señor resucitó para que tú tuvieras vida, para que tú tengas vida, para que yo tenga vida. El Señor resucitó para que nosotros pudiéramos vencer al pecado en el nombre de Jesús. Gracias damos al Señor porque Él venció la muerte. Y yo te invito a agradecer al Señor por la resurrección de su Hijo Jesús. Porque por la resurrección de Cristo es que nuestra fe, nuestra predicación es poderosa. Porque si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Te invito, hermano, a orar. Poderoso Dios, te alabo en esta hora por tu Hijo Jesús, quien fue crucificado, murió y resucitó. Gloria sea tu nombre por esa obra bendita de la resurrección. Y en esta hora, una vez más, Señor, declaramos que hay vida en Jesús. Declaramos en esta hora que nuestras vidas han sido compradas a precio de sangre. Declaramos que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la tumba. Señor, la historia dice que la tumba de Mahoma, de Buda, de Confucio están ocupadas, pero la tumba de Jesús está vacía. Gloria sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Papito amado, por esa obra maravillosa. Te alabamos por tu poder. Te alabamos por la resurrección de nuestro buen Salvador, quien hoy nos impulsa a seguir predicando, quien hoy nos dice que sigamos anunciando el Evangelio Santo de Jesucristo, porque Él ha resucitado, porque Él vive. Y si Él vive, nosotros vivimos. Y si Él vive, un día vendrá por nosotros y nos llevará a su trono de gloria para disfrutar por la eternidad. Te alabamos, Señor. Las palabras no alcanzan para agradecerte esa obra bendita. Nuestras palabras no alcanzan para agradecerte todo lo que has hecho tú por nosotros, Señor. Y todas las vidas que han sido cambiadas a lo largo de estos 20 siglos que se ha predicado el Evangelio Santo de Jesucristo. Señor, han sido muchos los que han sido tocados por el Evangelio Santo de Jesucristo. Vidas ateas transformadas, Señor. Agnósticos transformados, Señor. Pecadores, Señor, que han sido transformados gracias a esa obra del Evangelio Santo de Jesucristo.
Señor, tenemos evidencias, cantamos algunos himnos escritos por personas que un día fueron pecadoras, por personas que un día fueron ateas, pero que en su afán de refutar el cristianismo, Señor, siempre terminaron defendiéndolo, papito amado, y hoy conocemos sus obras grandiosas y son un aporte para nosotros, oh Dios. Te alabamos por cada uno de ellos, mi Dios. Y en esta hora, papito amado, yo te ruego también que si hay alguien que me está escuchando y que aún no ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, ni su resurrección, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú puedas tocar su mente y su corazón en esta hora, y que su vida pueda ser rendida a los pies de Cristo. En esta hora, papito amado, que ellos puedan confesar que necesitan el perdón, y que puedan confesar de que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, y puedas llevar la salvación a sus vidas, mi Dios, para la gloria de tu nombre. Gracias, papito amado. Te ruego la bendición por cada uno de los que ha estado escuchando esta predicación, que puedan seguir estudiando más en sus casas, Señor, seguir profundizando más. Hay tanto de qué hablar por este tema de la resurrección, Señor, pero no quiero extenderme demasiado, papito amado, porque lo importante es entender de que tú resucitaste, que vives hoy y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amén. Saludo a todos los hermanos que se sumaron a nuestras transmisiones. A ver, tenemos por aquí a Alicia Ulloa, que nos estuvo viendo, Noemí Flores, Arnoldo Medina, Iván Sobarzo, Carla Cisternas, Patricio Soto, Jacqueline Camaño, Iván Sobarzo, sí, Noé Fuentealba, Catalina Panguinao, Esther Vera, que nos estuvieron viendo a través de la transmisión del Facebook Alianza Cristiana y Misionera. Y también acá me estuvo viendo la 5 Yipulli, Leticia Millanao, también desde Upucón, Dios te bendiga. Ana Paillado de Temuco, bendiciones. Gemina Gallegos, Temuco, bendiciones. Rubén Painián, que nos estuvo viendo también. Ángel Jara desde Neuquén, Dios te bendiga. La pastora Eva, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos también desde Antofagasta. Joel Cañupán desde Folilco, Dios te bendiga. Nuestra hermana Ruth Obreque de Temuco, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga, les doy un fuerte abrazo en el Señor y que nos podamos gozar en este día, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vive, nosotros vivimos. Cantábamos una antigua canción antes que decía: yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo, yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. No sé si recuerdan esa canción. Damos gracias a Dios por estas hermosas alabanzas que nosotros celebramos cada día que entonamos. Me hubiese gustado hoy día cantar, me hubiese gustado hoy día celebrar la resurrección de Cristo cantando, pero espero en Dios recuperarme bien para poder cantarle a Él. Me gusta mucho cantar, no soy muy bueno cantando, pero me gusta cantar porque me gusta alabar al Señor. Y que eso es lo más importante, que nuestra voz sea para el servicio y la alabanza de Dios. Mi hermana Leila también me estuvo viendo allí en Folilco, Dios te bendiga. La hermana Edith Aros de allá de Chile Chico, Dios le bendiga también. Saludo, manda a mi esposa. Y así muchos otros. Les ruego que no se vayan de nuestra compañía. Vamos a estar en un momento más transmitiendo una película. Sí, necesito que estires, que me estires, que saludes a todos. Aparte. ¿Todavía más? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que ¿Algún tengan comentario? para que ¿Alguien que quiera decir algo? Así programo la película. Sí. Mientras tanto, tenemos un tiempito para hablar. No sé si alguno anotó los libros que les pueden ayudar en este tema. Yo les dije algunos, que es este, por ejemplo, y que si Jesús no hubiese nacido, de James Kennedy.
Hay otro que está por ahí que se llama En esto creo, de John Kennedy también, que es muy bueno. Tenemos las 10 objeciones más comunes al cristianismo, de Alex McFarland. Este también, que es muy bueno, se llama Dios, Ciencia y Conciencia. ¿Quién tiene razón? Dice, hay una pregunta en la portada de este libro. ¿Dovkin o Pablo? Stephen Hawking, no, Dovkin, no me acuerdo el nombre de Dovkin, pero Dovkin es uno de los ateos más grandes de este siglo. Saludos a los hermanos de la iglesia Lense que estén en Misionera con Tulmo. Que Dios les bendiga a cada uno de ellos. Un abrazo. Bendiciones, yo me despido entonces.